Esta canción que está sonando la hizo esta persona. ¿Puede regresar a la presentación? Él se llama John Newton. John Newton fue alguien que en su vida, él era alguien que estaba totalmente perdido. Perdido me refiero a, literal, estaba en una vida de libertinaje. Si no estoy mal, su madre había muerto y él creció con su padre. Y parte de lo que hacía él era traficar esclavos. Ese era su negocio. Más o menos en el siglo XVIII, él estaba pues mal. Y a través de un encuentro con Jesús, ¿verdad? Él se transforma y él lo primero que hace es arrepentirse, pero fuertemente, por lo que hacía. Él le trataba mal a los esclavos, no solamente pues eran esclavos, ¿verdad? Aunque en ese tiempo no se había abolido la esclavitud, pero él sabía que los trataba mal, los ponía en un barco, como que los apilaban, era una mercancía, ¿verdad? Y los estaban comercializando. Pero cuando él recibe el perdón de Dios, ¿verdad? De toda su vida pasada, cuando él realmente se encuentra con Dios, escribe esta canción dentro de varias, como la increíble gracia que recibió de Dios para sentirse perdonado. Ya pueden quitar la canción, gracias. Pero no tengo que hablar de John Newton, sino quiero hablarte de otro personaje. Este personaje, vamos a pasar al siguiente. Pasemos a la presentación, por favor. Ahí está. Este personaje se llama William Wilberforce. ¿Sí? Él, la verdad es que es muy poco conocido, pero básicamente él fue un político inglés en el Imperio Británico. Él estaba dentro, digamos, era congresista, por decir algo, en este tiempo. Y él fue un personaje que luchó durante 20 años de su vida, de hecho los últimos 20 años de su vida, por abolir la esclavitud. ¿Sí? En América me llama la atención, hay un personaje que se llama Fray Bartolomé de las Casas, un sacerdote católico. Fray Bartolomé de las Casas luchó porque cuando vino muchos siglos antes, cuando vino los españoles, ¿verdad? Decían y estaban en el debate si los indígenas, los nativos del lugar, tenían alma o no tenían alma, ¿verdad? Y eso es un debate que en la Iglesia Católica, la iglesia operante en ese entonces, ¿verdad? No existía el protestantismo. Estaban debatiendo, pues si ellos son personas o no son personas. Y Fray Bartolomé de las Casas, que era un español que vino con los españoles a evangelizar, defendía ante el Vaticano que las personas indígenas eran personas con alma, ¿verdad? Y ¿saben qué curioso? Porque incluso hay una película, ustedes pueden buscar, donde está este debate y decía, pero demuestra que son almas. Y decía, llevaron algunos indígenas a España y le preguntaban, a ver, demuéstrenos que son personas porque tienen alma. Y decía, bueno, pues es que se ríen, es que tienen familias, que comen juntos, no son animales, no son otra especie de humanos, son humanos como nosotros. Y de hecho fue alguien, por eso es que a pesar de que hubo mucha injusticia, logró frenar la esclavitud indígena en América. Gracias a él, al final del concilio que se hizo, determinaron, bueno, sí, las personas indígenas, ¿verdad? Las personas de descendencia maya, inca, azteca, son personas y hay que tratar con dignidad. Pero y parte de eso era porque también tenían esculturas, tenían arquitectura. ¿Y cuál fue la solución? Porque mucha gente que se aprovechaba de ello decía, ¿y ahora qué hacemos con el comercio? ¿Verdad? ¿Ahora qué hacemos con el comercio? Y decía, bueno, pues la solución aquí es traer personas del África, esclavos de África e importarlos. Y por eso es que en nuestros países americanos hay mucha persona de descendencia africana, ¿sí? Gracias a Dios ahora no es un tema esto, pero ¿por qué no es un tema ahora la esclavitud? Al menos públicamente, al menos legalmente. Eso estamos hablando que era legal, ¿verdad? Y Fray Bartolomé de las Casas se siente frustrado y decía, no, pues estamos lo mismo, ¿verdad? O sea, lo mismo, estamos hablando de los mayas tienen alma también, las personas de África tienen alma, decía él.
Y la respuesta fue, ahorita no es el debate, el debate fueron los mayas, usted ganó el debate, pero los esclavos africanos siguen y por muchos años siguieron. Y fue precisamente Wilberforce, quien luchó por esto. Pero ¿por qué te puso la canción de Newton, la canción de Amazing Grace? Él en su biografía cuenta de que una de las inspiraciones que él tuvo para luchar por esto fue escuchar la vida de Newton, escuchar el testimonio de Newton y escuchar la canción de Amazing Grace. Él era alguien cristiano. Él alguien que John Newton, cuando se hizo cristiano, empezó a leer la Biblia y empezó a ver de verdad el tema de los derechos humanos que tenía. Él lo que más pudo hacer es arrepentirse y hacer una canción. Pero la acción que él tuvo en lo que Dios le había dado provocó que un político que sí tenía las herramientas y que también tenía la palabra de Dios en su corazón empezara a luchar durante 20 años para abolir esto. Y algo interesante de la vida de este personaje es que él logra que en el Imperio Británico se quita la esclavitud africana. Y ¿saben qué interesante? Porque él él durante muchos años luchó, pero 3 días después muere. 3 días después fallece y dice, pareciera como decir, bueno, ya, mi misión está cumplida, logré esto. Obama fue muy sonado cuando en Estados Unidos, el presidente de descendencia afroamericana, ¿sí? Era presidente. Eso no era soñado, eso ni siquiera era pensado. Y ahora sabemos, y gracias a Dios no existe la esclavitud, al menos legalmente, porque lastimosamente ahí trata de personas que hemos ignorado y que es esclavitud. Pero ¿qué quiero decirte de él? Cuando hablamos del carácter de una nación, ¿a qué nos referimos? ¿Será que la nación tiene un carácter? ¿Verdad? Hemos estado hablando de carácter individual. Pero el carácter de una nación, el carácter o la forma de ser o la cultura de una nación al final es provocada por las personas que forman esa nación. Que las personas como ellos, ¿verdad? Que entienden su marco legal. Y nosotros hoy estamos celebrando en Centroamérica, en muchos países, principalmente en Guatemala, donde estamos, la independencia, ¿sí? Este fin de semana fue de eventos, los que somos papás, viendo a nuestros hijos ahí bailando, viendo a los chicos haciendo su mejor esfuerzo. Algunos se esforzaban más que otros simplemente no se esforzaban, ¿verdad? Pero hay que amarles. Pero de hecho, estaba en el colegio el viernes con mis hijos, ¿verdad? Y un grado hizo el famoso grito de independencia, ¿verdad? Y saben que lo bonito es que en zona 16 hay unas graditas, estamos en la plaza cívica, y la que hace el grito y se subió al 3er nivel y gritaba literal, y en ese momento todos nos callamos. Y a mí que me gusta imaginar, dije, ay, eso sí me hizo sentir ese momento, ¿verdad? Tenía una vozona esta chica. Y empezó a gritar, libertad, independencia, Guatemala libre. Todos nos emocionamos y aplaudimos, ¿verdad? Y estuvo con nosotros también Eric Barrondo, el medallista, ahí en colegio. Y fue impresionante ver también qué significa Guatemala para nosotros, ¿verdad? Ahora tenemos 3 medallas, ¿verdad? Para correr y disparar somos buenísimos, ¿verdad? Pero vamos avanzando. De hecho, les contaba, ¿verdad? Conocí a los hermanos Broles, estudiaban en el colegio. En el grado de mi hermano estaba el medallista. Y me pareció interesante porque ustedes ya vieron que le regalaron de todo, ¿verdad? Todo, ya tienen un año de no sé qué de por vida. Y ellos así como, ¡bala! ¡Qué nítido!, ¿verdad? Por cierto, él decía, ¿saben qué quisiera? Que en lugar de que estén regalando algo, mejor hagamos una cancha o un espacio, no es cancha, un espacio para competir. Yo tuve que pagar mis balas, yo tuve que hacer todo, ¿verdad? Mejor en lugar de verlos, denle al deporte, ¿verdad? Porque estas personas tienen claro qué es Guatemala, qué representa Guatemala. Como Wilberforce tenía claro quién era Inglaterra y quiénes eran las personas de África. Y ellos empezaron de verdad lo que hicieron ellos tuvo mucho impacto. Pero ojo con esto, el impacto de el mundo abolir la esclavitud fue influenciada por un cristiano arrepentido que escribió una canción. Por un cristiano arrepentido que entendió primero, antes de escribir la canción, la gracia de Dios sobre su vida.
que entendió el perdón de Dios en su vida, que lo vivió. Y nosotros tenemos que entender, claro, que tenemos una función en Guatemala. Alguien decía, cuando yo estuve en mis clases de homilética, de predicación, en la Facultad de Teología, un catedrático decía eso: usted tiene que predicar con la Biblia enfrente, el periódico en una mano y la Constitución o las leyes en la otra mano. Debemos de entender también en qué contexto estamos, qué está pasando en las noticias, aunque los periódicos no son 100% veraces, y qué está pasando en nuestras leyes, en el marco legal. Por ejemplo, ¿cuántos han leído la Constitución de Guatemala alguna vez en su vida? Guatemaltecos. Los extranjeros se las perdono, pues los que tienen ya DPI, ¿no? Tienen que leerla. Bueno, está bien. Ese video que va a salir hoy, tienen que leerla. Para que el video que grabó Saraí salga, tienen que leer la Constitución, si no, no hay video. Son mentiras. Pero miren cómo empieza nuestra Constitución. No sé si conocen esto, pero nuestra Constitución empieza así: invocando el nombre de Dios. ¿Sí? Así empieza, invocando el nombre de Dios. Y por supuesto, es algo que como guatemalteco, en lo que yo pueda, en lo que yo voy a defender que esto se mantenga. Porque Guatemala fue constituida en esta Constitución, en este marco legal, invocando el nombre de Dios, ¿verdad? Creyendo en Dios. Y ustedes leen, no voy a leer todo, pero me gusta que en esta primera frase defiende la familia, defiende las personas. En Guatemala defendemos la vida desde la concepción. De hecho, Guatemala es uno de los países que a nivel internacional es reconocido por defender la vida desde la concepción. Somos pro vida. Como nación estamos reconocidos, estamos constituidos. Y ustedes saben que hay una batalla sobre esto, de legalizar el aborto. Pero estamos en nuestro derecho, en nuestra constitución defiende muchas cosas. Y por supuesto que son leyes humanas, ¿verdad? Que debemos de conocer. Pero quiero dejarte esto en mente. Cuando hablamos del Estado, ¿verdad? Hoy estamos celebrando la independencia. Bueno, ¿independencia de qué? De que Guatemala, los países centroamericanos, en un momento llegaron a ser independientes. Son un país soberano. Y ya somos un Estado, el Estado de Guatemala. Pero cuando hablamos del Estado siempre pensamos en el presidente. Sí, que el Estado no provee, que el Estado es Estado. Quiero definirte qué es Estado del Estado. Es el gobierno, más los ciudadanos, más las leyes, más un territorio. No sé si ustedes saben que existen micropaíses. ¿Han escuchado sobre eso? Micropaíses, pueden googlearlo. Hay países, de hecho en Estados Unidos hay una casa como una manzana que es otro país que está dentro de Estados Unidos. Yo no lo sabía, ¿verdad? Pero están constituidos, tienen su bandera, su himno y su familia se independizó, ¿verdad? No sé si le pedirán visa o no para ir a la tienda, lo desconozco, ¿verdad? Hay otros micropaíses que son dentro de otros países, hay un país metido, ¿verdad? O unos que son, no sé por qué, pero son unas plataformas petroleras que dejaron abandonadas y dijeron, ahora somos un país y hay un rey, hay un presidente, hay un estado, pero si hay un gobierno, ciudadanos, territorio y leyes, ¡pum!, se convirtió en un estado. ¿Sabes cómo funciona el Estado del Reino de Dios? Hay un gobierno que se llama Dios. Nuestro Padre es el que gobierna. Hay ciudadanos que somos también realeza. ¿Saben que el reino de Dios es el único reino donde todos los ciudadanos son realeza? ¿Sí o no? Todos somos hijos del rey, ¿sí? Y la realeza en unos momentos funciona de que, la quisiera ser alguna vez realeza, ¿verdad? Pero no, todos somos hijos del rey. Y claro que hay leyes que Dios estableció, las puso más claras en su palabra, pero su palabra fue la última forma de ponerlo por escrito, pero empezó por nuestra conciencia, empezó por ver la naturaleza, empezó por el sentido común. Dios puso leyes y sobre todo un territorio. Y el territorio que hoy te quiero hablar no solamente es Guatemala, el territorio es el universo. Jesús nos dio, dice, toda autoridad me es dada sobre la tierra, toda autoridad. Y yo a ustedes, iglesias, se las doy. Tenemos autoridad. Ustedes cuando van a cualquier lado, ustedes dicen, yo soy del reino de Dios, soy embajador del reino de Dios, soy realeza, soy hijo del rey, tengo leyes en mi corazón.
y estoy marcando el territorio que Dios me ha dado. Pero el territorio no por fuerzas casas, no vayan a poner una champita en la embajada, por favor. El territorio es espiritual, tenemos el dominio de parte de Dios, tenemos la autoridad de parte de Dios de cambiar el mover espiritual en ese ambiente. ¿Sí? Ese es el estado del reino de Dios, el estado del reino del cielo. Y ese estado está sobre nosotros. Pero entrando a lo humano, ¿cuál es mi responsabilidad ciudadana? Tenemos una responsabilidad como ciudadanos porque a veces estamos muy enfocados en que no debemos de hablar sobre esto. Incluso hay iglesias que piensan de que la iglesia y el Estado no se deben de mezclar. Y estoy de acuerdo con ellos en la parte legal. Uno de los oscurantismos de la iglesia en los primeros siglos de la iglesia fue precisamente eso. De hecho, del siglo III al siglo XV, una unión de donde el Estado, los gobernantes aprovechaban el poder de la iglesia para unirse y manipular. ¿Sí? Es cierto eso, ¿verdad? De hecho, la protesta de Martín Lutero no fue otra que dejemos de ser como los gobernantes, ¿verdad? Él quería cambiarle, no quería ser otra religión, quería cambiar la iglesia que existía. Y posteriormente fue cambiada y fue separada. Pero el Estado al que me refiero no es legal, pero nosotros tenemos una responsabilidad en este mundo como embajadores del reino de Dios. Y quiero que hoy te vayas no solamente viendo antorchas, ¿verdad? No solamente ver bandas, no solamente estar en el tráfico durante más o menos 8 horas. De eso no se trata la independencia. Se trata de entender, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con esto? ¿Solo aplaudir cuando pasa una banda? ¿O solamente votar cuando hay votaciones? ¿Dónde empieza la autoridad ciudadana? Mi responsabilidad como ciudadano guatemalteco en el país en el que estés. Y quiero decirte esto, la primera forma empieza por dentro, el autogobierno. Es la primera forma de empezar el gobierno de Dios. ¿Sí? El autogobierno te marca donde yo soy el que me tengo que gobernar. ¿Saben que el invento del gobierno externo es consecuencia de la falta de autogobierno? Por eso es que Dios establece gobiernos, pero el diseño de Dios es, creó a Adán y a Eva, dijo, ustedes internamente hagan lo que yo les digo. No necesitaríamos de más gobierno. Y a eso me refiero a todos los demás. ¿Sí? La familia, el siguiente gobierno es la familia. ¿Sí? Ni siquiera es el Estado o la iglesia. Lo que Dios inventó en Génesis no fue hagamos un Estado, un triunvirato, o hagamos 3 poderes del Estado, el Ejecutivo. Eso no lo inventó Dios. Ni tampoco dijo hagamos una iglesia. Eso no lo inventó Dios en Génesis 2. En Génesis 1 y Génesis 2, lo que dijo, no, hagamos al hombre y que se una a su mujer y los dos tendrán una sola carne y serán fructíferos. Y entonces enseñarán a los hijos a ser familia. Nosotros tenemos la oportunidad de entender que tenemos un gran poder cuando somos parte de una familia, cuando somos cabeza de hogar de una familia. Los hombres que estamos acá, alguien dijo una frase que a mí me gustó mucho. En esta sociedad, los hombres o la masculinidad ha estado cambiando, el machismo ha estado erradicado, ¿sí? Y yo creo que yo pertenezco a una generación donde pues de repente no somos como yo soy el que entro y me sirven en la mesa y somato, y de repente tenemos otras formas de pensar, juntos trabajar, que mi esposa trabaje, ambos hacemos, de hecho a mis hijos, pues yo hice todo con Santi, yo me metí a hacer todo, exceptuando dar de mamar, eso sí, ¿no? Pero ella le sacaba lechita y le daba yo pachita y me ponía una cara así, una foto de Anita en la cara para que no llorara, ¿verdad? Y me abría la camisa y metía ahí la pacha y algo así. No me funcionaba a veces, la verdad, porque él no era famoso, pero yo hacía todo, ¿verdad? Pero alguien decía, de hecho ahora le llaman, y saben, psicológicamente y sociológicamente, le llaman hombres reconstruidos. Y yo decía, hombres reconstruidos, no, yo creo que el no ser machista, Jesús fue alguien que defendía esto. Y no hablo de cultura, hablo de machismo, ¿verdad? Cultura no está mal si voluntariamente hay roles donde, bueno, tú cocinas, sirves y yo como, está bien. Eso es cultural. El tema es cuando pensamos que alguien vale más que el otro. Ese es el problema. El problema ha sido cuando empezamos de que yo valgo más o yo tengo más importancia. Nos encanta el versículo de yo soy la cabeza del hogar, pero
No seguimos leyendo cuando dice, y tú, varón, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. No, la Biblia dice que te tienes que sujetar y someter. Y obviamente sí lo dice, ¿verdad? Pero el liderazgo, el ser cabeza de hogar, hay un orden en la familia. Pero alguien decía, el problema es de que con los hombres reconstruidos es muy difícil, como que el hombre ha pedido autoridad. Y saben que me dejé pensando en eso, ¿verdad? Hemos dejado a los hombres muchas veces de ser cabeza de hogar porque de verdad queremos ya no ser machistas. Y no hemos logrado el balance. Porque piensa la mujer de repente, si yo obedezco a mi esposo, me está quitando mi dignidad. Y decís, no, un momento. Dios nos pone primero a juntos orar. Dios nos pone a tomar decisiones juntos. Dios nos pone de verdad que Dios nos revele, pero al final hay una responsabilidad de parte de Dios como un diseño que Él hizo. ¿Sí? Y a veces no tomamos decisiones como hombres porque pensamos de que si yo tomo decisiones soy machista. Tenemos que encontrar ese balance. Pero Dios puso a la familia como una autoridad. ¿Y por qué la familia? Porque los padres, los cuales tienen autogobierno, los cuales no hay problema de que yo soy esposa y me voy a sujetar y honrar a mi esposo. ¿Por qué? Porque yo no soy menos que él, ni más. Dios nos dio la misma dignidad, somos roles diferentes. Tengo el privilegio de la maternidad, es algo muy lindo. Cuando las mamás deciden dejar de trabajar, lo digo entre comillas, porque se dedican al bebé, perdonen, no saben, la maternidad es el trabajo más importante y más conflictivo y más habilidoso del mundo. Una vez vi una foto, estaba una mamá con su hijo, acostado en la cama, ¿verdad? Él es un bebé jugando en la cama con su bebé como a las 11 de la mañana y decía abajo, esto también es productividad. Y dije, sí es cierto. Usted no sabe lo que la mamá está haciendo con su hijo. Yo soy medio productivo porque lo hago, pero sin el hijo. Me quedo hasta las 11 de la mañana. No, son mentiras, estoy bromeando. Pero no, también es productivo. La familia, hay mucho que hablar de la familia, pero lo que yo quiero dejar es el gobierno de Dios. Es el siguiente, de hecho, porque el humano, nace queriendo entender. Entonces, ¿cuál era el diseño de Dios? Ustedes tienen autogobierno y luego cuando nace un hijo entre ustedes le enseñan autogobierno. Y ya. Ahí se tendría que haber acabado el gobierno en el mundo. Porque yo a mi hijo le enseñé, bueno, Dios nos creó y nos enseñó sojuzgar todo eso. Ni siquiera los 10 mandamientos tendrían que haber sido necesarios. Porque en la misma conciencia humana estaba el Espíritu de Dios para hacer lo que Dios le agrada. Labrar la tierra. ¿Sí? Los mejores inventos del mundo han sido por guerras. El internet surge de la guerra, la bomba atómica surge de la guerra, todo surge por la guerra. Pero si nos hubiéramos ido por el lado de la paz y la creatividad, ¿cuánto más hubiéramos creado? Y Dios con eso se hubiera agradado, estaríamos en otro mundo. Que claro, nuestra esperanza es que ese mundo llegará, se llama el reino de los cielos. Y ya está en la tierra a través de nosotros. ¿Sí? Pero un día va a llegar completo, esa es mi fe. Ahora, como no surge esto, Dios pone el siguiente nivel de autoridad y no es el Estado, se llama iglesia. Pero la iglesia no debe de mezclarse con la política. Es que estoy de acuerdo, no debe de mezclarse con la política legalmente. Pero la iglesia de la que estamos hablando no es institución, son personas como Newton, como William, que están en la política, pero ellos entendieron de parte de Dios su rol. Uno será hacer canciones, otro será hacer política, pero todos hacer la voluntad de Dios. Y esa es la iglesia la que nosotros debemos de construir. ¿Y tú? ¿Cuál es tu papel como ciudadano en este orden? Y empecemos por cómo está tu autogobierno. De ahí parte. ¿Cómo está tu autogobierno de parte de Dios? ¿Necesitas que alguien te gobierne? ¿Necesitas un papá todavía? Uno de los problemas en los matrimonios es que no cortamos el cordón umbilical. Y no quiere decir dejar de honrar o dejar de ser bendecidos. Mis papás y mis suegros han estado cerca de nosotros. Es una bendición. Más cuando nos cansamos de andarle cuidando a los nietos, a los abuelitos, se los vamos a dejar así como ya, papá, ya.
ya demasiado tiempo te cuida a tus nietos, tenelos, fin de semana, ¿verdad? Nos la topan unos 2 días, nada más sale, pero es rico esos 2 días. Pero el momento donde nuestro rol como iglesia parte de entender la familia, parte de entender nuestro rol en el Estado. Y por último está el gobierno civil, ¿sí? Es algo que se estableció. De hecho, y recordaremos que Dios nunca decidió que el gobierno civil fuera. Dios no quería que en Israel, en su pueblo, hubieran reyes. Pero el pueblo quería, todos tienen reyes, queremos reyes. Dijo, bueno, está bien, tengan su rey. Va a ser complicado, pero yo quiero que nosotros nos gobiernen. Nosotros tenemos que entender nuestro servicio como ciudadanos en Guatemala. Quiero leer este pasaje en Romanos 13, del 1 al 17, Romanos 13, 1 a 7. ¿Cuál es nuestro papel como ciudadanos? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Lo que así procede recibirán castigo. Ahorita vamos a entrar a decir, no, pero espérense, y si ponen una ley que va en contra de Dios o algo, ahorita vamos a hablar de eso. Pero la autoridad no es de la civil. La autoridad puesta por Dios son esos roles donde tu autoridad es, por ejemplo, tu papá, tu mamá. ¿Cuánto lo tomas en cuenta? Y obviamente Dios hizo el modelo. El hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Cuando tú estás casado, debieses de seguir honrando, pero no obedeciendo y sometiéndose a tu autoridad. Ya eres tú una autoridad. Pero mientras tanto, si estás todavía en casa, ¿cómo está tu autoridad con tus papás? ¿Cómo está tu autogobierno? ¿Cómo está tu autoridad con tu jefe? ¿Cómo está tu autoridad con los ciudadanos, con el presidente? ¿Sí? Con los gobernantes. Porque la Biblia es clara, nosotros debemos de someternos a toda autoridad. Todo es puesta por Dios. Dios estableció que alguien nos gobernara. Dios estableció o permitió sistemas por los cuales escogemos un gobernante. Leamos el versículo 3. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás aprobación. ¿Saben que la municipalidad anunció de que van a poner cámaras para multar? ¿Ya sabían eso, no? Si no, les cuento. O sea, ahora van a poner cámaras y si tu carro se pasa el paso de cebra, que dicho sea de paso, jamás he visto una cebra pasar por ahí, pero bueno, no sé ustedes pues, pero paso de personas, no cebras. Todavía cabras pues, cabras sí he visto, personas no. Cebras no, pero bueno, el paso de cabras, Dios ahora van a poner multas de una camarita. Si la camarita te cacha de que te pases, te van a poner multa. Ahora sí creo que vamos a mejorar nuestra educación vial, ¿verdad? Ahora sí estás en medianoche el semáforo en rojo esperando así, porque es automático, es inteligencia artificial, ¿verdad? No te va a decir, yo no me pasé y está su carro, ahí está la hora, ahí está la cámara, ¿sí? Ahí sí nos vamos a someter. Pero si no te pasas el semáforo en rojo, tendrás aprobación. Estás bien. Eso es tan obvio. Pero ¿y qué es lo demás? ¿De verdad qué sentimos por nuestras autoridades como los policías? ¿Qué sentimos? Porque muchas veces los caen mal, ¿verdad? O muchas veces de verdad hasta nos dan miedo. Y tampoco voy a decir que es de gratis, por supuesto que es porque han hecho cosas malas, pero yo tengo que ir con la mentalidad de lo que Romanos nos enseña. Toda autoridad es puesta por Dios y yo tengo que honrar la autoridad, no la persona. Escuchen eso, no es la persona, es la autoridad, ¿sí? El presidente es quien nos gobierna, hayamos elegido, no estoy de acuerdo, vamos a honrar la autoridad. Sigo leyendo el versículo 4. Dice así, porque pues está al servicio de Dios para tu bien, hablando de la autoridad. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No es en vano
no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Y miren qué bonito esto, también por razones de conciencia. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen autoridad? Porque es fácil decir, ay, me someto a autoridad. Sí, tú tienes autoridad. De hecho, tú eres el padre de familia, tienes autoridad en tu casa. Tú eres papá, tienes autoridad sobre tus hijos. ¿Cómo está viviendo tu autoridad? ¿Estás de verdad sirviendo, velando por lo malo? Porque aquí dice, es que la buena autoridad está, ¿para qué? Para que el malo se le vaya mal y al bueno esté cubierto. ¿Tú cómo eres como autoridad? Sigo leyendo el versículo 6. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deben respeto, muestren respeto. Al que deben honor, ríndanle honor. Miren qué interesante esto. Se los voy a lanzar como la Biblia dice. ¿Están pagando impuestos? Ah, no, porque es que ellos lo que hacen... Momentito. ¿Estás pagando impuestos? ¿Estás al día con la ciudadanía, con tus responsabilidades? ¿Pagaste la calcomanía, el carro? Ya estás, de verdad. Pero veamos lo espiritual de esto. También veamos lo espiritual. Ya dejemos de pagar mora, los que somos pequeños contribuyentes. ¿Cómo duele pagar esos 650 pesos? Más cuando dijiste hacer y se te olvidó. O solo a mí me ha pasado. ¿No les ha pasado? Y más cuando se te acumularon como 3. Y más cuando tenías que ir a cambiar tu carro y decís, no puede pagar porque tiene mora. Pero ahí se me olvidó. ¿Saben que yo aprendí? Entre las cosas que he aprendido es eso. Yo decía, tengo 30 días para pagar el mes anterior. Ahora aprendí, en enero pago lo del siguiente, la primera fecha pago lo del mes anterior. ¿Facturé o no facturé? Lo facturé 0. Si facturé, pues pago lo que tengo que pagar. Y ya, no espero hasta el siguiente mes porque se me olvidaba. Pero ahora, ¿saben qué? Pienso en que a Dios le agrada esto. Y cuando ya metes a Dios aún en pagar impuestos, esta situación cambia. Porque decís, toda autoridad es puesta por Dios. La SAT la puso Dios en Guatemala. Y si quieres que hacer un cambio, haz lo que hizo William. Métete al parlamento y haz los cambios que necesitamos en este país. Y si no puedes meterte, haz canciones o haz lo que sea para que inspiren a los políticos a hacer su labor. Pero mientras el sistema no cambia y no contradiga a Dios, debes de hacerlo. ¿Y qué pasaría si algo contradice a Dios? Pues también les doy la respuesta. Primero a Dios antes que al gobierno, por supuesto. ¿Sí? Primero a Dios antes que al gobierno. Y eso no lo digo yo, también lo dijo Pedro. En un momento a Pedro y a los apóstoles les negaron, ustedes no pueden, está prohibido predicar. Dijeron, bueno, Pedro, Hechos 5:29, Pedro y los demás apóstoles contestaron, es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está claro, ¿sí? Voy a obedecer al gobierno siempre y cuando no se metan con los valores que Dios me enseñó. Y si en el colegio nos obligan a hablar sobre ideologías que no creemos, ¿saben cuál es nuestra postura como Verbo? Si nos obligan, pues cerramos el colegio y buscamos otra alternativa. Pero nosotros no vamos a, por obedecer al hombre, desobedecer a Dios. Eso no puede pasar. Pero si no contradice lo que Dios manda, tengo que obedecer. ¿Sí? Porque mi deber ciudadano es ser obediente. Y dice, honor a que honor merece. Usted ve un funcionario público, respétenlo, aunque no esté de acuerdo. Pero él es un funcionario público. ¿Y saben qué? Háganlo por Dios. David y Saúl es para mí el mejor ejemplo. David siempre honró la posición de Saúl, aunque lo quería matar. Pero ¿qué decía David? Él es el ungido de Jehová. O sea, Dios le dio la autoridad a él. Punto. Él como persona está mal, pero yo por honrar a Dios voy a obedecerle a él. ¿Sí?
Y claro, voy a huir si me quieren matar, tampoco era tonto. Pero siempre honró a David, a Saúl. Así que los apóstoles dijeron esto. Y de hecho, tenemos el poder de Dios de nuestra parte. En el en Juan capítulo 19 hay un mensaje que me gusta y se los quiero leer. Estaba Pilato ya a punto de ser crucificado Jesús y le dice esto: yo te puedo liberar si tú quieres, le dice Pilato a Jesús. Y miren lo que Jesús contesta. ¿Te niegas a hablarme?, dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo el poder para ponerte en libertad, para mandar a que te crucifiquen? Y Jesús le contesta: no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiese dado de arriba, contestó Jesús. Por eso, al que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Jesús le dijo clarito: espérate, si aquí estoy muriendo por tus manos, no es porque tú seas más grande que mi papá. Perdóname, no. En otros países, aquí estamos rayadísimos, ¿verdad? Podemos predicar y todos conocen el evangelio. Aquí nuestra labor en Guatemala es reconciliar más que predicar el evangelio. Todos conocen el evangelio en Guatemala. Todos fueron a una iglesia en Guatemala. Todos conocen de Jesús en Guatemala. Pero vayamos a otros países como Europa. Edgar no me dejará mentir. Ya pasaron una generación donde obligaron al cristianismo, donde ahora no quieren conocer nada del cristianismo. Vayamos al mundo musulmán. Tuve la oportunidad de estar en Haggai. Haggai es una institución que te prepara para predicar el evangelio. y por horario me tocó con la gente de la India, de Pakistán, de África, el Medio Oriente. Y créanme que cuando veíamos estadísticas, decía en Latinoamérica el 98% son cristianos. Después veíamos la India, donde el 5% eran cristianos. Y decía, y alguien que era de Pakistán decía: es que predicar aquí es otra cosa, ¿verdad? Pero aún en Pakistán o en la China, donde estés, o en los países que en Latinoamérica estamos viendo que se está reprimiendo el evangelio. No vayamos tan lejos. Está pasando en Latinoamérica. Y si algún día pasara en Guatemala, ¿y qué? Espérame. Las leyes pueden cambiar. Vamos a proteger como ciudadanos las leyes, pero si la mayoría de gente decide otro tipo de gobierno y en democracia no podemos evitarlo, o hay un fraude o lo que sea. Te recuerdo que el gobierno civil es la última capa del gobierno. Primero está la iglesia, a la cual debemos de actuar, acudir. Segundo está mi familia, que aunque sea lo que sea mi familia, vamos a defender. Y por último está el autogobierno. Y como han pasado en países: niega a Jesús o te corto la cabeza. Cortame la cabeza, jamás voy a negar a Jesús. Y le cortan la cabeza. A ese nivel de gobierno debemos de llegar. ¿Por qué? Porque nuestro Padre nos ha dado la autoridad sobre cualquier gobierno humano. Él es el que de verdad nos ha dado independencia, el que de verdad nos ha dado libertad. Y Jesús es nuestro ejemplo de esto. En una ocasión a Jesús le preguntaron, porque lo querían poner una trampa, y el famoso pasaje donde le dieron una moneda y le decían, mejor leámoslo, Mateo 22:15 dice: entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos y junto con los herodianos, los cuales le dijeron: maestro, ¿sabes que eres un hombre íntegro y que enseñaba el camino de Dios de acuerdo con la verdad? Ay, miren cómo entraron tan bonitos, ¿verdad? Ay, maestro, verán los fariseos: tú eres bien pilas, Jesús. Tú eres bien correcto, Jesús. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Esa es una trampa que a Jesús dice: ahorita sí, con esta nos la vamos a fulminar. Porque ¿saben qué pensaron? Con lo radical que era Jesús, con lo que les estaba, voy a decirlo en calor, tirando barrio a los fariseos, con lo que estaba puyando a los fariseos de cómo era la iglesia. Si a nosotros los religiosos nos está tirando un montón, ¿cuánto más al César, que es pagano, le va a tirar? Vamos a poner esta trampa. Jesús siempre lo supo. Y ustedes saben la respuesta. Versículo 15. Él agarra esa moneda, enseña enfrente de todos y dijo lo siguiente. Pero no lo escribí aquí. Pero dijo la famosa frase: dad al César
lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Y los discípulos, pero los fariseos se quedaron así como, esta no me la esperaba. ¿Cómo Jesús iba a aprobar algo tan corrupto como Roma? Jesús supo los niveles. Él tenía un autogobierno. Él aprendió de su familia. ¿Y quién era su familia? Dijo Jesús: los que hacen la voluntad de mi Padre. Después Él formó una iglesia que en este momento no le llamaba iglesia, pero estaba discipulando a los apóstoles que iban a fundar la iglesia. Y luego estaba el gobierno civil y dijo: no, aquí no nos vamos a pelear. Venimos a literalmente hacer luz en medio de Roma. Incluso la otra imagen que te pongo en Mateo 17, hay un pasaje donde tenían que pagar impuestos. Y me gusta ese pasaje porque le dice a Pedro: Pedro, ve al agua, al mar, agarra tu caña de pescar. Y eso que, ojo con eso, no red, una. Saca, vas a pescar un pez, le abres la pancita, hay una moneda, paga tus impuestos y los míos. Cuando no podía hacer el traspaso de mi vehículo porque tenía omisos, me fui a pescar. No pasó nada. Entonces, dije yo, tal vez me hace el milagro a mí también, ¿verdad? Para pagar mis impuestos. No, pero miren esto. Saben que a mí me gustó este pasaje porque me recuerda a la pesca milagrosa. ¿Sí? En el mejor emprendimiento de Pedro, le fue mal sin Jesús. Le fue bien con Jesús, tirarlo al otro lado. Si ya lo tiré, ya es del día. Tú obedéceme. ¿Quiénes tienen negocios aquí? Levante la mano. O emprendimientos. O quieren ser negociantes o emprender. ¿Sí? ¿Saben qué? Pregúntenle a Dios cuál es la jugada. Pregúntenle a Jesús. Y a veces cuando ustedes digan: ¡ala, este negocio está bueno! Espérense, Jesús, ¿tú qué dices? No. Pues no. Entonces, ¿dónde? A la derecha. Pues si en la izquierda. Pero si en la mañana. Pero si ya lo hice. Obedezcan. Y Jesús, en el mejor de los pescas, hasta sus socios fueron beneficiados, se llenaban. Jesús le dice: dejad tus redes y seguime. Para los centennials es difícil pensar en eso porque no saben cómo seguir sin redes sociales, ¿verdad? Pero para los que somos millennials para arriba entendemos que se refería a las redes de pesca. Entonces le tiró las redes y siguió a Jesús. ¿Y por qué Pedro, teniendo familia así, a Jesús? ¿Saben por qué? Porque esto fue un evento. Pero estoy seguro de que cualquier necesidad que Pedro tenía, le dijo: anda a pescar. Y también puso a pensar: ¿y por qué no? Jesús le dijo: agarra de tu bolsa, vas a encontrar una moneda que no estaba, anda a pagar los impuestos. ¿Por qué lo puso a pescar? El principio es: haz lo que te toque y Dios hace el milagro. Pero a través de que cuando hagas lo que te toque, no quieras que el milagro suceda sin que no hagas nada. ¿Sí? ¿Recuerdas de que Él pagó los impuestos? Jesús dijo eso. Hay que pagar impuestos, hay que ser obedientes, hay que ser ciudadanos, hay que respetar las leyes. Nosotros tenemos un marco legal que tenemos que obedecer. Pero la iglesia que Dios quiere va más allá de solamente hacer pagar un impuesto. La mayor responsabilidad que tenemos como iglesia es la oración. Y hoy sentí en mi corazón, de verdad, quiero hablar menos y que tengamos un tiempo de orar por nuestra Guatemala. ¿Sí? Pues si solo oramos, ¿y qué? ¿No? Yo creo en el poder de la oración. Yo creo en el poder del autogobierno. Lo primero que tenemos que orar es porque tengamos autogobierno. Que Dios nos gobierne. Que Dios sea el centro de mis convicciones. Para que entonces sepa por quién votar, sepa cómo poder nosotros influenciar a políticos o ser políticos. Es mentira pensar de que los cristianos no se deben involucrar en la política. Por la falta de involucrarnos en la política es que tenemos los problemas que tenemos. Y no va a ser fácil. Pero créame que para William tampoco fue fácil. Tampoco para Newton fue fácil el autogobierno que después tuvo.
Pero el mismo Jesús que estuvo con ellos en el siglo XVIII y XIX es el mismo Espíritu Santo que está ahora con nosotros. Para escuchar de Él, ¿y qué tengo que hacer? Tú puedes hacer leyes o puedes hacer canciones. Haz lo que te toque hacer. Y lo que sí podemos hacer, iglesia, es orar por nuestra nación. Es orar por nuestro país. Es orar por quienes nos gobiernan. Miren este versículo. 1 Timoteo 2, 1 al 4. Pablo escribiéndole a su amado hijo, a su hijo espiritual. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acción de gracias por todos. Y miren esto. Especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Y este versículo rápidamente pensamos en el presidente. Pero recordemos la autoridad de Dios. Empieza por el autogobierno, sigue con la familia, después por la iglesia y por último el gobierno civil. Estamos fomentando una cultura de tener iglesias en el hogar, de tener grupos pequeños. ¿Sabes que alguien que está liderando tu vida en ese grupo pequeño, estás orando por él? ¿Por ella? Estamos de verdad agradecidos. Estamos de verdad conscientes de que alguien más está hablando por mi vida. Estamos conscientes que los eventos que hacemos son para bendecir tu vida como iglesia. Que esto que hacemos, hoy obviamente el feriado grande, de repente mucha gente salió y no importa, nosotros queremos hacerlo con excelencia. Primero para el Señor, pero segundo para que ustedes estén recibiendo la palabra de Dios. ¿Cuántos adoramos hoy a Jesús juntos? ¿Saben que acabamos de comprar micrófonos inalámbricos? Gracias a la provisión de Dios, administrando los diezmos y ofrendas que damos acá. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Verdad? ¿Por qué hacemos esto? Queremos hacerlo con excelencia. ¿Por qué? Porque queremos servirles. Porque queremos de verdad que cuando adoremos a Dios y juntos cantemos un salmo a su nombre, suene bien, para que lo hagamos de corazón para Dios. No es por chilerear, no es por vanidad. Dios nos guarde de hacerlo por vanidad, es por excelencia a nuestro papá, porque estoy tan agradecido que Jesús murió por mí. Estoy tan agradecido que Jesús me hizo guatemalteco, la ciudadanía que sabes. Hoy Diego nos mandó una foto de que ya no es mojado, ¿verdad? Tenía la pena, la verdad, que venía la migra acá y estamos ocultando un brasileño, dije. Pero ese DPI rojito, rosadito, implica lo que yo sé de su corazón. Esta es mi tierra, ¿verdad? Esta es mi gente. Vamos afuera y veamos a los guatemaltecos, a donde estemos, con ese amor que Jesús los ve. Tenemos autoridad, iglesia, para el mundo. ¿Sí? Tenemos autoridad con nuestros hijos, papás. Tenemos autoridad en nuestra propia vida. Quiero concluir con una anécdota o una historia que tal vez ustedes ya conocen. La historia de Jonás. ¿Sabes que Jonás, de los profetas, Jonás está entre los 12 profetas menores que se les conoce en la Biblia? Realmente era un libro, se llamaban los profetas. Y Jonás realmente fue un profeta malo. Quiero ponerles un mapita ahí a la par, porque ustedes conocen la historia. Pero ese mapita que está a la par de Jonás, él estaba en Jope, o él sale de Jope cuando Dios le dice: ve a orar por Nínive. Nínive era una ciudad mala, una ciudad no judía, una ciudad que reprimía a los judíos.
que reprimía al pueblo de Dios, que los trataba mal. Y Jonás, cuando le dijo, quiero que vayas a Nínive y proclames contra ella, Jonás se enojó. Pero ¿saben esto? Eso lo aprendí en las aulas. Tarsis, rumbo a Tarsis, miren el mapita. ¿Saben que en Tarsis había un puente, una bahía que se llamaba el fin del mundo? Porque en ese momento, el mundo conocido para ese momento, lo más lejano era Tarsis. ¿Sí? Y miren el mapa, dice, estás aquí, quiero que vayas por Nínive. Sí, quiero que vayas a Nínive a proclamar contra ella. ¿Qué hizo? Agarró un barco y se fue a lo más opuesto que conocía. Se fue al otro extremo. Miren qué corazón de Jonás. Dijo, no, yo no, jamás voy a de mi boca hacer una profecía. ¿Sí? Pero Jonás en la ballena, debajo de la mar, sintiéndose muy incómodo, ¿qué? Se puso ahora. No era ballena, pero el plano estaba ahí en ese gran pez, la par de Nemo, la par de Pinocho. ¿Ya qué están haciendo aquí ustedes? Esa es mi historia. Bueno, no era Nemo, era el papá de Nemo, de hecho. Pero estaba ahí reflexionando, ¿verdad? Mal, por favor, libérame. Y sale el pez, ¿verdad? Y miren el mapa, porque muchos piensan que Nínive está a la orilla del mar. Y salió vomitado. Y de hecho, algo que se aprendía es que los ninivitas, uno de sus dioses eran los peces. Entonces, que saliera de un pez tenía que ver algo más, como más simbólico de lo que iba a ser. Dios lo estaba empoderando en su crisis, ¿sabían? Dios le estaba dando más autoridad en su vómito, en su mal. Y bueno, dijo, está bien. Pues ya, si no quieres, no quieres, ¿verdad? Dios le regresó la plana, miren, y llegó. ¿Y saben qué? Esto me da mucha risa. ¿Saben cuántas palabras utilizó Jonás para predicar? Siguiente, por favor. Vamos a ver. Puedes darle clic. O dale siguiente. Ahí está. Jonás, les voy a decir el versículo. Jonás se levantó y se encaminó a Nínive. De hecho, no es de que se levantó y ahí nomás estaba Nínive. No, caminó kilómetros, un montón. ¿Sí? Miren el mapa. Caminó un montón para llegar a Nínive. Entonces llega Jonás vomitado y se encaminó a Nínive como el Señor le ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás entró a la ciudad, la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vestían con ropa áspera en señal de arrepentimiento. Hasta los animales ayunaron. De hecho, dentro de 40 días Nínive será destruida. 7 palabras. ¿Y saben qué? En el idioma original, en el hebreo, eran 4 palabras. Dijo Jonás, yo no me voy a echar mi mejor predica, que se mueran los ninivitas. ¿No me va a convencer? ¿Qué me voy a echar por favor, no. De hecho, me dijo, en 40 días Nínive será destruida. Va a obedecer a medias a Dios, pues va. Lo mínimo, el mínimo esfuerzo. Pero como no sos tú que convence, no es Jonás, era Dios, que amaba a los ninivitas, no siendo el pueblo de Dios. Dios tenía misericordia con los de Nínive y quería salvarlos. Y Dios usó esas pequeñas 7 palabras, o esas pequeñas 4 palabras que Jonás utilizó a regañadientes, de mal humor. No quería irse, quería ir al otro lado del mundo. Dios lo regresa y le dice: predica, profetiza. Y Dios utilizó esas 7 palabras para que todo Nínive, que era una ciudad grande que se recorría en 3 días, se arrepintiera todita.
Y ustedes saben la historia de Jonás, pues se fue bravo. Quería que se murieran. Y si siguen leyendo, lastimosamente después Dios destruye la ciudad. Pero en ese momento Dios en su soberana voluntad quería utilizarlos. Y cierro con esto, iglesia. La iglesia es la luz para formar el carácter de mi nación. Dios hoy, ahorita que oremos como iglesia, ahorita que de verdad declaremos la voluntad de Dios sobre Guatemala, Dios después te va a mandar a esos proyectos chiquitos. Anda a hablar con tu familia, con tus compañeros de trabajo de la universidad. Anda a hablar con tus jefes. Anda a la cuadra. Anda alrededor. Y no importa que sean 7 palabras. Y no importa que no querrás. Dios va a usarte para bendecir al perdido. Y cuando todos cambiemos, tú no sabes si a quien estás influyendo tú sea el diputado que va a cambiar para bien las leyes en Guatemala. Tú no sabes si ahorita es el futuro presidente, el futuro empresario que va a transformar y renovar el comercio en Guatemala. Tú no sabes si es un futuro educador que va a transformar miles de vidas. Tú no sabes a quién estás compartiendo el evangelio, por quién estás orando, por quién estás transformando. Pero así se forma el carácter de nuestra nación, por nuestro autogobierno y nuestro carácter. Amén. ¿Estamos dispuestos, iglesia, a orar por nuestra Guatemala?